Bueno, bienvenidos a todos a esta entrevista número 2 del programa Con Libertad, proyecto el cual la coordinación de Vente Formación tuvo un día para escuchar diversas voces y también poder escuchar temas referentes al liberalismo con buenos ponentes jóvenes, no tan jóvenes, pero que tienen mucha experiencia de la cual nos podemos nutrir. El día de hoy tendremos como invitado a Anderson Ayala, que es joven, es comunicador social por la UCB, graduado en la UCB, es Senior Fellow de Se Dice Libertad y también es autor del libro llamado La Universidad de Izquierda. Anderson, bienvenido. Buenas noches, Víctor. Tocayo Anderson, un placer y bueno, gracias por la invitación, ¿no? Como siempre yo a gusto colaborar y poder sumar en lo que sea útil y provechoso, ¿no? Bueno, excelente amigo. En principio, muchas gracias a todos, gracias a Víctor por esa presentación, a Anderson. Hoy vamos a hablar, como ya se comentó, sobre la teoría de la elección pública. Entonces, iniciando de una vez, estimado, ¿qué relación tiene la teoría de la elección pública con la economía y con las ciencias políticas? ¿Y cuál sería una buena y sencilla definición de esto? Bueno, si me tocase decir una definición sencilla, pues bueno, no es tan fácil como pareciera, ¿no? Ya van a ver por qué. Primero tendría que comenzar diciendo, bueno, la teoría de elección pública surge, yo no diría que hay un momento puntual, ¿no? O sea, un año específico, sin embargo, sí se extraen o se siguen sus orígenes hasta la década de los 60. De hecho, el primer libro que se considera de alguna u otra manera fundacional o como punto de partida de lo que es elección pública, creo que se publica en 1962, que es el cálculo del consenso de James Buchanan y me parece que es Gordon Tullock, el otro autor, ¿no? Esto surge en la década de los 60, ¿no? Y tiene un desarrollo, como toda escuela, como toda teoría, tiene un desarrollo pues importante durante los años siguientes, e incluso diría que durante las 2-3 décadas siguientes, hasta que llega un punto, bueno, donde yo creo que toma bastante vigor y bastante vigencia ya hacia la década, sobre todo de los 80-90. Bueno, yo no quisiera relacionarlo específicamente como que por eso, pero sí creo que toma vigor al calor de todo lo que estaba pasando con Ronald Reagan en Estados Unidos y demás, ¿no? De esta nueva visión de que el gobierno parece que no es lo que parece, valga la reiteración, que no es tan eficiente como parece, que los funcionarios públicos no son pues santos ni mucho menos, ¿no? O sea, yo creo que toma vigor ahí, pero sin embargo el desarrollo inicial lo podríamos rastrear hasta la década de los 60, ¿no? Porque, y tengo que hacer una pequeña digresión histórica, ¿no? O sea, estamos 20 años antes de que, por ejemplo, se publicase ese libro. Bueno, estaba todavía plena guerra mundial y apenas teníamos que 15, bueno, digo, me incluyo, bueno, como hemisferio, ¿no? 15, 16 años apenas de posguerra, con una democracia liberal que ya se había ganado fuerza ya, o que se estaba expandiendo alrededor, sobre todo del hemisferio occidental, ¿no? Tomado de la mano con el modelo del estado de bienestar, ¿no? Un estado entonces cada vez pues asumiendo más funciones, cubriendo más deberes, ¿no? Prestando más servicios y ensanchándose, ¿no? Ensanchándose en su burocracia también. Y pues James Buchanan y Gordon Tullock, que son los que se consideran los padres fundacionales de la teoría de la escuela de elección pública, pues claro, ellos lo que hacen es una revisión de lo que está haciendo el sistema de administración pública en Estados Unidos esa década, ¿no? La década de los 60, o lo que estaba haciendo hasta ese momento, ¿no? Entonces yo hago el inciso de que venimos de posguerra porque, bueno, después del New Deal, ¿no? De Franklin D. Roosevelt, después o sea, los efectos reales de Estado ensanchado y demás del New Deal se empiezan a ver ya después de la posguerra, ¿no? O se empiezan a ser ya asentados después de la posguerra, cuando ya no hay un boom económico producto de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra, digo. Entonces, lo que hacen estos autores es una revisión de esa situación, de esa evolución de la administración pública ensanchada, ¿no? Amplia, extensa en Estados Unidos, ¿no? Federal, por supuesto, pero que también termina plasmándose en
inevitablemente cada uno de los estados, ¿no? Y ellos dos estaban específicamente en Virginia. Entonces, claro, ellos, muchos de sus estudios de caso y demás los trazan en Virginia por eso, ¿no? Ambos me parece que dieron clase en la famosa Universidad George Mason y bueno, también en la Universidad de Virginia y ahí es donde desarrollaron su obra, ¿no? Pero digo, hago toda esta introducción, este preámbulo, para explicar de dónde viene esto, ¿no? De dónde surge, o sea, no, que no fue algo que pasó de un año a otro, sino que tuvo una razón de ser, ¿no? O sea, respondió a algo. Y pues de esta revisión que ellos hicieron de lo que era la administración pública, ellos yo diría que aplicaron o vieron, ¿no? Un enfoque, una manera de analizar los asuntos públicos, pues con una actitud crítica que en realidad al día de hoy es mucho, o sea, es sensata y creo que está mucho más internalizada de lo que uno piensa, ¿no? O sea, muchas veces uno piensa en algo y cuando descubres que eso va en el marco de la teoría de elección pública, dices como que, pero esto yo siempre lo pensé más bien, y en realidad encaja en esta teoría, ¿no? Porque, bueno, ha tenido un desarrollo que por supuesto se ha expandido en otras disciplinas y ha cobrado, pues, presencia en ciencias sociales y en ciencias políticas, ¿no? Pero digamos, para no desviarme del punto, ese enfoque del que ellos parten ahora es aplicando la teoría económica a la ciencia política, ¿no? A la toma de decisiones en materia política, a la toma de decisiones de funcionarios, sobre todo de funcionarios políticos, ¿no? Es decir, en ejercicio del poder, pero también a funcionarios en lo que hoy en día llamamos burocracia, ¿no? O sea, la toma de decisiones de los burócratas. Ellos aplican la teoría económica a las decisiones que toman estos actores. ¿Por qué? Porque, bueno, parten de una premisa muy esencial, y es que en cualquier área del campo económico, ¿no? Los actores buscan siempre maximizar su utilidad, ¿no? Utilidad entendida en economía como beneficio, maximizar su beneficio, sacar la mayor cantidad de beneficio que puedan. Beneficio personal, por supuesto, de lo que ellos consideren que les beneficia. En el 95% de los casos de ese beneficio, por supuesto, es conseguir más dinero, ¿no? Pero así como eso puede haber maximizar la utilidad para una persona, puede ser simplemente hacer un bien social, ¿no? Por ejemplo, o algo, a lo mejor algún trabajo de calidad. Pero bueno, el punto es que ellos aplican, ellos razonan como, mira, en el campo económico los actores buscan maximizar su utilidad, toman decisiones con base en eso, en ver qué les beneficia, ¿no? Porque si se equivocan, ellos asumen los costos de equivocarse, y si aciertan, ellos se quedan pues con los frutos, ¿no? Bueno, con los frutos entre comillas, porque siempre va a haber una tajada que el Estado se queda con impuestos y demás. Y ellos lo aplican al campo político y dicen, miren, en la política, en realidad los actores políticos que tienen poder, los funcionarios en la gran masa de la burocracia, pues no piensan en realidad muy distinto. O sea, ellos pese a que están investidos de autoridad y de legitimidad, ¿no? Cuando hablo de funcionarios en poder, hablo, por ejemplo, de legisladores. Tanto Gordon Tullock como James Buchanan hablan mucho, sobre todo se enfocan mucho en el tema de los legisladores, ¿no? Los congresistas, a nivel federal y bueno, estatal en el caso de los Estados Unidos, ¿no? Y cuando hablo de burocracia, bueno, los funcionarios en instituciones del Estado, también, ¿por qué no?, en empresas públicas, ¿no?, administradas por el Estado, en oficinas gubernamentales y demás, ¿no? Y el análisis es como, bueno, en realidad todos estos actores, igual, aunque están, insisto, investidos de legitimidad y autoridad para tomar decisiones en nombre de sus representados o de quienes deberían representar, ¿no?, o en el caso de la burocracia, de sus empleadores, que son los ciudadanos, porque son los que les pagan el sueldo, en realidad las decisiones que ellos toman, si tú analizas, o sea, si tú piensas que en realidad las decisiones que toman parten más de que buscan su propio beneficio que el beneficio o el interés público, ¿no?, el interés social, pues vas a entender, va a cobrar mucho más sentido porque toman algunas decisiones que toman, ¿no? Porque ¿cuál es la utilidad que pueden buscar funcionarios públicos investidos de poder o funcionarios de la burocracia? Bueno, extender su estadía, su permanencia en un determinado cargo porque les trae algún determinado beneficio político y demás, o incluso puede ser algo de estatus, ¿no? Pero sobre todo creo yo va relacionado con un tema de control del poder, ¿no? Y pues con base en eso van a tomar decisiones que muchas veces van a estar alejadas de lo impopular, ¿no? Decisiones que no tengan costo a lo mejor social, para ellos ganar algo de rentabilidad política,
pero que no, a lo mejor son decisiones que no son tampoco funcionales o no son beneficiosas para el propio público, para la propia gente, en el mediano o en el largo plazo, ¿no? Bueno, Anderson, ya visto este contexto previo, donde das como que la introducción, un poquito de historia, también esa definición, me gustaría saber cuáles son esos supuestos fundamentales de la teoría de la elección pública. Sería bueno como que tomar esos elementos, esos supuestos fundamentales para poder seguir desarrollando el tema. Ok. Bueno, fíjate, la teoría de la elección pública tiene como muchas, o aborda, ¿no? Varias áreas que son, pese a que todas están relacionadas en un campo general, ¿no? Pues cada una recibe un abordaje por separado, ¿no? Y creo que con motivo de sintetizar lo más que puede y de ser lo más de ofrecer la mayor cantidad de cosas con utilidad posibles para quienes nos escuchan, ¿no? Creo que me concentro en tres, ¿no? O me voy a concentrar en dos o tres principales, ¿no? O de las que yo considero principales, ¿no? El tema de, voy a abordar un poquito más el tema de la burocracia, ¿no? Voy a explicar algo que no dije antes, ¿no? Y el tema también de la competencia en la administración pública y de la toma de decisiones pues en materia política también, en el mismo contexto. No es que todo esto está relacionado, ese es el tema con la elección pública, porque siempre estás hablando de gobierno, pero con gobierno puedes hablar o de instituciones como el Parlamento o de oficinas públicas que entran dentro de materia burocrática. Entonces, bueno, hay algunas expresiones conceptuales que a lo mejor se me van a escapar, pero insisto, ¿no? Todo lo trato de orientarlo para que quede la mayor cantidad de insumos pues teóricos y prácticos, ¿por qué no? Para quienes nos escuchan, de manera que sea útil, ¿no? de que se pueda digerir. Voy con lo primero, ¿no? El tema, uno de los fundamentos, de las piedras bases de la elección pública, ¿no? Es que las burocracias siempre van a buscar expandirse, ¿no? Decía Ronald Reagan, o llegó a decir en algún punto, ¿no? Y por eso lo mencioné antes también, porque me acordé justo de esa frase, la tenía para decirla si me lo preguntaban. Él llegó a decir que, bueno, que un programa del gobierno era que nunca, o sea, no había nada más estable, nada más duradero que un programa temporal del gobierno, algo así creo que fue que dijo, ¿no? Que en realidad eso era como lo más cercano que uno iba a ver a la vida eterna, ¿no? Cuando Gordon Tullock, esto es el que más analiza sobre todo es Gordon Tullock, ¿no? Él analiza el tema de las burocracias en Estados Unidos. Él plantea que toda burocracia siempre va a buscar expandirse, ¿no? Siempre, eso es inevitable. Porque, insisto, ¿no? Los mismos funcionarios burócratas siempre como van a buscar su propia utilidad, la utilidad de ellos va a venir dada o por permanecer en el cargo, o por ganar más poder, o por sumar más gente consigo a su espacio de trabajo, ¿no? Que por lo general, hay que decirlo, muchas veces a lo mejor no va a ser gente la más calificada con la que tú quieres que trabaje contigo, porque o son allegados, o son amigos, o son conocidos, ¿no? Eso no son criterios. O sea, lo que prima muchas veces en la burocracia, lo dicen, no es el tema de la meritocracia, ¿no? ¿Por qué? Porque están actuando personas que están actuando siguiendo su propio interés, y su interés a lo mejor es darle trabajo a su amigo que está desempleado. Está bien, eso es una acción racional que está tomando, ¿no? Usted me lo está haciendo con dinero público de la gente, pero eso es otra cosa, ¿no? O lo está financiando con dinero público de la gente, mejor dicho. Pero bueno, para seguir el punto, las burocracias siempre van a buscar expandirse, ¿no? Y él lo plantea, o sea, siempre que uno piensa, él lo expone, él habla, por ejemplo, en muchos casos, o toma muchos ejemplos, por ejemplo, del servicio policial y demás. Yo voy a entrar en uno muy rápido, nada más para ilustrar el punto, pero siempre que uno piensa en un problema, ¿no? Un problema público, pues la burocracia siempre va a tener la respuesta, ¿no? Necesitamos más para poder abordar esto más y mejor, o para poder abordar esto de una mejor forma, ¿no? Y uno de los casos con los que él atribuye, con los que él ilustra esto justamente con lo que les mencioné, ¿no? Un ejemplo policial es, mira, si hay un problema entonces de inseguridad y demás, la respuesta de la policía siempre va a ser: necesitamos más funcionarios, ¿no?
y necesitamos más equipos, ¿no? Y eso, pues, la verdad parece lógico, suena bastante razonable, suena sensato. A lo mejor mucha gente incluso va a estar dispuesta como, mira, es verdad, si queremos combatir necesitamos entonces pagar más entonces, o sea, destinar más del impuesto a servicios policiales y demás, y a lo mejor pues eso no está atacando la causa del problema real de por qué está surgiendo más inseguridad, ¿no? O porque se están desatando tendencias más de inseguridad. Que hay, bueno, hay una cadena de problemas socioculturales y económicos incluso que, o sea, yo no vamos a poder abordar porque se nos iría toda la conversación en eso, ¿no? Pero digamos, a lo mejor el problema no lo atacas, o sea, el problema de la inseguridad no lo vas a atacar sacando más policías solamente a la calle, ¿no? Porque a lo mejor también hay un problema de corrupción en organismos de seguridad y eso no lo sabes y pues resulta que es más gasolina al fuego, ¿no? O pienso, por ejemplo, en el tema de educación, ¿no? En el campo educativo, y lo vemos en Venezuela, hay muchos grupos de interés, ¿no? Alrededor del tema educativo, a los que no les conviene, por ejemplo, que la educación privada ni que cobre más fuerza, ¿no? Ni que los planteles públicos a lo mejor pasen a ser administrados de forma privada, ¿no? O sea, no les conviene porque ellos pierden poder. Entonces te van a decir, que Venezuela tiene un problema educativo, una crisis educativa, sí. ¿Qué necesitamos? Más escuelas, necesitamos que se hagan más escuelas, necesitamos contratar más docentes públicos, necesitamos más programas de alimentación escolar, que el Estado le dé desayuno, almuerzo y cena a 2 millones de estudiantes 5 días a la semana, pese a que nadie tenga idea de cuánto le va a costar eso a las arcas públicas y demás. No es que estoy diciendo que no quieres más escuelas, que no quieres más educación, no. Sino que el problema a lo mejor lo puedes resolver de una forma que no implique que la burocracia se expanda, ¿no? Que es que quieres privatizar la educación y demás. Privatizar la educación no va a significar que no va a ser accesible igual para la gente, pensando sobre todo incluso en situación de bajos recursos económicos, ¿no? Situación de vulnerabilidad, porque para eso el Estado va asignando subsidios, solo que lo va a dar directo, ¿no? Por poner un ejemplo, pero los grupos de interés de la burocracia siempre van a querer expandirse y siempre van a querer más, ¿no?